termine en medicina, ¿no es cierto? Incluso desde ahora, ya para la práctica, para la emergencia, para hacer bloqueos regionales, por ejemplo, para sacar uñeros o hacer suturas superficiales, ¿no? Entonces es importante que conozcan el mecanismo de acción de estos anestésicos locales, ¿ya? Bueno, y estos anestésicos locales definitivamente existen en nuestro medio, se vende sin receta, por tanto es importante que nosotros sepamos cuál es el mecanismo de acción, cuál es la dosis tóxica, qué es lo que pasa con estos medicamentos si ponemos de más, por ejemplo, en un paciente, cuándo poner, cuándo no poner, ¿ya? Y como les dije, en un tema siempre es importante recordar desde cuándo se llega a utilizar estos medicamentos, ¿no? Eh, Dentro de toda la historia de estos medicamentos, que son los anestésicos locales, definitivamente, como se fijan en el cuadro, al medio está la cocaína, ¿no? Y realmente este medicamento y este extracto que después se va sacando ha sido conocido, muy conocido por el efecto estimulante que tiene y las propiedades anestésicas muy importantes que se han ido conociendo, ¿no? Por primera vez se ha ido introduciendo la cocaína en Europa a fines del siglo XIX ya. Y ya en 1860, con el, eh, con el aislamiento por Albert Niemann de esta cocaína, realmente se produjo y se conoció el efecto que producía el adormecimiento en la lengua. Paralelamente, ya posteriormente, años después, Sigmund Freud se estudió totalmente las acciones fisiológicas de la cocaína, ¿no? Ya en 1884, este medicamento ya fue utilizado como anestésico tópico en las cirugías oftálmicas. Imagínense, con Karl Kohler, ¿no? Entonces es un medicamento muy importante, históricamente conocido dentro de los anestésicos locales. Además, que posteriormente se generalizó el uso como anestésico para anestesias y procedimientos infiltrativos, ¿no? Entonces fue utilizado bastante ya por Halsted. Posteriormente, dentro de los medicamentos que se fueron conociendo en ese entonces, se habla de la procaína, ¿no? Que en 1905 también se la empezó a utilizar, ¿no? Después de haberla sintetizado. Y eso fue hasta el descubrimiento de la lidocaína. Y la lidocaína se descubrió en 1943. Imagínense la cantidad de años que fueron utilizados estos medicamentos, ¿no? Esta combinación de medicamentos, ¿no? Y sobre todo, iniciaron su uso en la anestesia oftálmica. Y hoy por hoy se utiliza bastante en procesos oculares, procedimientos oftálmicos, ¿no? Y de manera tópica también. ¿Ya? Y aquí hay unos cuadros como se fijan, históricos, ¿no? Donde mencionan el uso de la cocaína, y no solamente como anestésico, también como analgésico, incluso para el uso, la combinación de medicamentos para la tos también, ¿no? En la parte inferior, ustedes se fijan, estos medicamentos donde menciona la procaína, ¿no? Con la combinación, ya venían medicamentos preparados directamente para aplicación por agujas de manera infiltrativa. Y la lidocaína, ¿no? La lidocaína que hoy por hoy se sigue utilizando, y no solamente como analgésico, como anestésico, jóvenes, analgésico y antiarrítmico, ¿ya? Como antiarrítmico en arritmias ventriculares, analgésico incluso en analgesia de dolores neuropáticos, lo utilizamos. Incluso se utilizó como anestésico endovenoso la lidocaína. Por tanto, el conocer sus efectos, sus tremendas bondades fisiológicas, sobre todo a nivel central, es muy importante. Bueno, ¿y qué son los anestésicos locales?
Definitivamente los anestésicos locales son nada más que igual, fármacos, drogas que se utilizan para modificar la respuesta quirúrgica, porque no se olviden que con la incisión, dependiendo de la injuria tisular, el dolor, el umbral del dolor es altísimo, ¿no? Y al poner estos medicamentos, definitivamente modificamos esa respuesta quirúrgica en estas membranas que están sensibles a los estímulos eléctricos, ¿no? Por tanto, utilizamos definitivamente con la finalidad de suprimir estos impulsos nociceptivos, ¿no? Que nos van a desencadenar dolor, ¿no? Estos impulsos nociceptivos, sobre todo en receptores sensitivos que se encuentran a lo largo de un nervio o de troncos nerviosos, en ganglios, ¿no? Entonces, todo esto vamos bloqueando. Por tanto, la anestesia local, jóvenes, es un bloqueo en la conducción nerviosa, ¿no? Y esta conducción nerviosa, este bloqueo que se produce, es de forma específica, porque vamos bloqueando un plexo nervioso, un nervio, o a nivel local, ¿no es cierto? Por tanto, específico, temporal, porque tiene un tiempo de acción, y reversible. Este bloqueo pasa y vuelve a la normalidad. Todo esto sin afectar la conciencia del paciente. ¿Ya? Por tanto, específico, temporal y reversible. Debe tener estas tres características, ¿no? Esta anestesia local, que es muy importante. ¿Por qué menciono sin afectar la conciencia? Porque normalmente ponemos de manera local y no tendría por qué afectar la conciencia del paciente. A no ser que endovenosamente se cede al paciente, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero utilizando estos anestésicos locales, no tendría por qué afectar la conciencia del paciente. Para entender todo esto es importante repasar y mencionar lo que pasa básicamente en la transmisión nerviosa de una fibra nerviosa, ¿ya? Para esto hablamos del potencial de reposo. Normalmente sabemos que en reposo, ¿no es cierto? La membrana nerviosa mantiene una diferencia de un voltaje de 60 a 90 milivoltios, ¿no? Entre la cara interna y externa. Esto se denomina un potencial en reposo y esto lo mantiene la bomba de sodio-potasio, ¿no? En esta situación, los canales de sodio se encuentran en estado de reposo, por tanto, no existe el paso de sodio, ¿no es cierto? Porque está en estado de reposo. Cuando ya existe la despolarización de la membrana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El campo eléctrico, ¿no? Que se va generando y va alterando ya toda la membrana, va a activar a los canales de sodio. Y estos canales de sodio van a permitir el paso, pero ya el paso masivo del sodio a nivel intracelular, ¿no? Y la negatividad de la potencial de membrana, por tanto, se vuelve positivo, ¿no? De menos 60 va a unos más 10 milivoltios. Y cuando la membrana se despolariza al máximo, recién disminuye la permeabilidad a los canales de sodio. Por tanto, ya no pasa sodio, ¿no? Por lo que tanto los canales de potasio aumentan la permeabilidad y el potasio sale de la célula, ¿no? A la parte extracelular. Esto es por el gradiente de concentración, ¿no? ¿Y qué pasa en la repolarización? La bomba de sodio-potasio, ¿qué hace? Saca el sodio hacia la parte extracelular y mete el potasio dentro de la célula. Por tanto, el canal del sodio pasa del estado inactivo a un estado de reposo. Todo este proceso, jóvenes, que es el proceso de despolarización y repolarización, nos dura muy cortito, 1 milisegundo, y ya se produjo todo esto, ¿no? Aquí tienen, ¿no? La membrana bilipídica con la compuerta de la activación, ¿no? Que está inactivada esta membrana, que es una membrana en reposo, ¿no? ¿Cuándo se activa ya? Cuando hay el filtro de selectividad y el sodio puede ingresar. Y se vuelve a inactivar cuando la compuerta se va cerrando, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales en esta membrana? Actúa definitivamente en la membrana celular de la fibra nerviosa. ¿Y qué va a hacer? Bloquea directamente los canales de sodio.
Por tanto, impide el aumento de la permeabilidad de estos canales de sodio. Por tanto, nos impide que la membrana despolarice, ¿no? Que esto es necesario para la generación de conducción del impulso. Por tanto, bloquea el impulso nervioso, porque impide que despolarice. Pero no va a afectar su potencial de reposo, ¿no? Entonces, los canales de sodio pueden estar en estado de reposo, cerrado, abierto o inactivo, ¿no? Pero bloquea de esa manera. También se habla, ¿no?, de este mecanismo de acción, que como actúan bloqueando la conducción nerviosa y actúan directamente sobre los canales de sodio, ¿no? Acá están, ¿no? Aquí está la membrana bilipídica, canales de sodio, el canal de potasio, ¿no? ¿Qué nos hace? Nos actúa directamente acá, bloqueando, ¿no? El ingreso de sodio en la membrana. Para su mecanismo de acción se manejan tres tipos de teorías, ¿no? Una que nos dice que va a actuar directamente a nivel de los canales de sodio, alterando su excitabilidad de la membrana. Por tanto, altera la polarización del potencial de acción. Ese sería un mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción que va a alterar la lipofilidad de la molécula del anestésico. Por tanto, hay un bloqueo de la aferencia sensitiva. Y tercer mecanismo de acción que actúa directamente a nivel de los receptores específicos de la membrana, que también van a disminuir la permeabilidad de los canales de sodio, ¿no? Y acá tenemos igual un canal, mire, donde bloquea el ingreso de sodio a la célula, ¿no es cierto? La parte extracelular, la membrana bilipídica, ¿ya? Acá tenemos un canal de sodio activo, ¿no? Y el canal de sodio ya inactivo por anestésicos locales, ¿no? Y anestésicos locales también sin carga, con carga, sin carga. Estos anestésicos locales, dentro de la estructura química que tienen, todos son bases débiles. Todos son bases débiles, por lo que tienen un pK de 7,5 a 9. Por tanto, ¿qué implica? ¿Qué nos implica todo esto? Normalmente el pH fisiológico, en el pH fisiológico que están ionizados en gran proporción, influye bastante, por ejemplo, cuando se utiliza un anestésico local, que es una base débil, a un espacio o a una región del organismo donde el pH, por ejemplo, está alterado, ¿no? En cuadros acidóticos, por ejemplo, en un cuadro eh, de alteraciones que tiene el paciente, entonces no va a dar completamente el mecanismo de acción con buen efecto, ¿no? La fracción no ionizada del medicamento, del anestésico local, va a atravesar las vainas lipofílicas que cubren el nervio. Y esto es responsable de la molécula hasta la membrana axonal. Pero la forma activa va a ser el catión, ¿no? La estructura química, ¿no? El núcleo aromático, su cadena hidrocarbonada, en la unión puede ser un éster y una amida. Es así que los medicamentos, que son estos anestésicos locales, pueden ser aminoésteres o aminoamidas, ¿no? Los aminoésteres y las aminoamidas. Estos aminoésteres son hidrolizados en el plasma por la pseudocolinesterasa plasmática. Estos medicamentos tienen una acción bastante corta y el prototipo de estos aminoésteres es la procaína. Y de las aminoamidas, ¿no?, de acuerdo a la clasificación química que tienen, se metabolizan a nivel hepático por mecanismos de hidrólisis, ¿ya? El prototipo de estos medicamentos es la lidocaína. Dentro de esta clasificación, ¿qué aminoésteres existen? ¿No? Uno de los primeros históricamente conocidos es la cocaína, segundo la procaína, la clorprocaína, la tetracaína, la proparacaína,
Y dentro de las aminoamidas tenemos un amplio grupo de medicamentos, como la lidocaína, la bupivacaína, la benzocaína, la dibucaína, etidocaína, levobupivacaína, mepivacaína, cincocaína, prilocaína, ropivacaína. De estos medicamentos, ¿cuáles utilizamos? De los aminoésteres se sigue utilizando la cocaína, la procaína, pero en preparados para aplicación oftalmológica. Y de las aminoamidas, ¿cuáles utilizamos? La lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína y la ropivacaína, jóvenes. La prilocaína viene sobre todo para aplicación tópica. ¿Cómo se clasifican por la potencia y su duración? De potencia baja y duración corta son los aminoésteres, sobre todo, ¿no? La procaína y la clorprocaína. De potencia y duración intermedia están ahí los aminoamidas, mepivacaína, lidocaína. La potencia alta y duración larga, bupivacaína y la ropivacaína. De acuerdo a su presentación, jóvenes pueden venir en ampollas. Por ejemplo, la lidocaína viene en frasco, en solución líquida. También la lidocaína viene en presentación tópica. Han debido ver en pomadas, ¿no es cierto? También viene en spray, ¿ya? Por tanto, se absorbe también en la mucosa. La bupivacaína viene en frascos, también en ampollas, ¿no? En solución líquida, ¿no? Entonces, para las aplicaciones oftalmológicas viene normalmente líquido o tópico, ¿no? Que lo van manejando. ¿No? Entonces son esas sus presentaciones. Para hablar de la farmacocinética de los anestésicos locales y entender cómo es la farmacocinética, cómo es su absorción, la distribución del medicamento, dónde se metabolizan, cómo se eliminan, cómo es su excreción, es importante mencionar, por ejemplo, en la absorción, que se absorbe en piel lesionada, ¿no? Y también la piel que no está intacta. La absorción por la vía mucosa es muy rápida de estos anestésicos locales. No es así, por ejemplo, que la lidocaína en solución en spray se absorbe rápidamente. Y esto se utiliza sobre todo en procedimientos de endoscopía, ¿no? Donde el paciente es anestesiado de manera tópica con el anestésico vía spray, ¿ya? Y la velocidad de absorción hacia la circulación nos depende de las características del área de aplicación. ¿Qué quiere decir esto de las características del área de aplicación? Es decir, del área en el cual va a estar afectado, hasta dónde yo voy aplicando el anestésico, la concentración que yo voy a aplicar, la dosis que voy a administrar, ¿no? Con qué velocidad de inyección voy a administrar y si utilizo con la adición de algún vasoconstrictor, como es la adrenalina, por ejemplo, para prolongar su acción. ¿Ya? La distribución de los medicamentos. De acuerdo al tipo del anestésico local, por ejemplo, el tipo éster, los ésteres, se metabolizan muy rápido, por tanto su acción es bastante corta. Los amidas ya van a atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta. Se acumulan en el músculo, en el pulmón, se unen bastante a las proteínas plasmáticas, influye su estado de ionización y su pH, ¿no? Estos medicamentos se unen bastante a las proteínas. La lidocaína, por ejemplo, se une a las proteínas más del 50%, en un 64%, y la bupivacaína en 95%. El metabolismo es muy importante en estos medicamentos. Como ya les había mencionado, por ejemplo, los ésteres se metabolizan rápidamente y su tiempo de acción es bastante corto.
El metabolismo de las amidas es más lento porque van a nivel hepático. ¿Por dónde se excretan? Principalmente por el riñón, a través de metabolitos libres, ¿ya? Todo depende del pK del fármaco, de la capacidad renal filtrada, de la fijación a las proteínas plasmáticas, del pH de la orina incluso, ¿no? Por eso es importante en pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología de base, pacientes con problemas renales, pacientes desnutridos, ¿no? Entonces existe alteración con la reacción de estos medicamentos. Las propiedades físicas, físico-químicas, influyen bastante para evaluar la duración del bloqueo nervioso, ¿no? Por la capacidad de la fijación a las proteínas que les comenté. La bupivacaína, por ejemplo, tiene una alta concentración de fijación a las proteínas, 95%, lo que es la lidocaína, un 60 y tantos por ciento. Y el tiempo de latencia. El tiempo de latencia influye bastante porque está directamente relacionado al pK del anestésico local, ¿no? A su coeficiente de partición y al pH del medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos anestésicos locales, como atraviesan la membrana bilipídica, ¿no? Si están unidos a protones, el paso por la membrana bilipídica no pasan muy lento. Por tanto, el tiempo de latencia se demora mucho más, es mucho más prolongado. Y si están libres sin unión a protones, su paso es más rápido, entonces su tiempo de latencia es más corto. La potencia va muy relacionada a la liposolubilidad del medicamento. ¿No? La latencia, por tanto, alcanza su efecto de bloqueo máximo. Por ejemplo, en el uso de la lidocaína, su tiempo de latencia ya es rápido, a los 5 minutos, 10, 5, 7 minutos, ya está bloqueado esa región, ¿no? Y el pK no es nada más que el pH a la cual la mitad de la sustancia se encuentra en forma disociada y la otra mitad en forma base, ¿ya? ¿Por qué influye bastante el pH, por ejemplo? En cuadros que tienen alguna alteración, alguna lesión, alguna secreción, por ejemplo, cuadros con pus, por ejemplo, lastimosamente ahí en esa región existe un pH ácido, ¿no es cierto? Y el anestésico local, el tiempo de latencia va a demorar bastante para que podamos tener su máxima acción, ¿no? Y en un pH alto, el aumento de forma base es difusible. Por tanto, en el mecanismo de acción, los anestésicos locales se unen a la subunidad alfa. Al unirse, bloquean los canales de sodio dependientes del voltaje. Interfieren en el flujo de sodio, que se relaciona con la despolarización de la membrana, ¿cierto? No nos va a alterar el potencial en reposo, se aumenta las concentraciones del anestésico local, la conducción del impulso nervioso se hace lento, la sensibilidad del bloqueo está determinada por el diámetro axonal de la fibra nerviosa. A menor diámetro y falta de mielina, la amielínica, hay mayor sensibilidad al anestésico local. Entonces, las fibras A delta, sobre todo, ¿no? La absorción influye bastante en el sitio de aplicación, si añadimos o no algún vasoconstrictor como la adrenalina, ¿no? Y el uso del anestésico local. La distribución se afecta bastante por la perfusión tisular de la región donde se puso el anestésico local, la relación del coeficiente de partición, tejido-sangre, y la masa tisular en el paciente. El metabolismo y la excreción, ¿no? De los dos grupos, ésteres y amidas. De los ésteres es a nivel de la plasmático, ¿no? Por la pseudocolinesterasa. Y los metabolitos son excretados por la orina. Y en el grupo de las amidoamidas se metabolizan a nivel del hígado, ¿no? Por la enzima P450 y se eliminan de igual manera a través del riñón, ¿no? Al hablar de todos estos medicamentos, obviamente, tenemos que saber eh, el uso y
y todos los detalles, las dosis de cada medicamento. Por ejemplo, en los anestésicos locales o los aminoésteres, ¿no? Como ya les comenté de la cocaína. No están presentes obviamente en la hoja de coca, pero todo eso es procesado para poder utilizarlo. Normalmente se utiliza para uso tópico, viene al 1 al 4% y se absorbe en todos los sitios de aplicación, ¿ya? También se puede administrar por vía oral o nasal, ¿no? Su metabolismo es directamente por las esterasas plasmáticas, es una esterasa. Es un anestésico local dentro de los efectos que produces a nivel central, ¿no? Estimula el sistema nervioso central y al estimular el sistema nervioso central, por su efecto estimulante, produce euforia a nivel cardíaco, taquicardia, vasoconstricción, y todo ello nos lleva a cuadros de hipertensión arterial, de hipertermia también en el paciente y farmacodependencia. ¿Ya? Para la mucosa nasal es como utilizado como un tópico vasoconstrictor potente. No se utiliza con vasoconstrictores porque ya de entrada su acción es un vasoconstrictor. La procaína, que también es un aminoéster, se utiliza en concentraciones del 1 al 2% en infiltraciones. Este medicamento ha ido reemplazando bastante a la cocaína. Igual viene en frascos, como lo ven, ¿no? De manera líquida, se absorbe fácilmente vía parenteral. Se puede utilizar con o sin vasoconstrictores, ¿no? Su metabolismo igual por las esterasas plasmáticas y se hidroliza en ácido paraminobenzoico. La clorpocaína, otro aminoéster, también tiene una latencia y duración de acción corta, una toxicidad sistémica reducida, se utiliza en solución al 1% para bloqueos periféricos, al 2 al 3% para bloqueos epidurales. Hoy por hoy no se utiliza ya porque tiene una toxicidad aguda. Ya no se utiliza, no está en el mercado. No, su metabolismo por la pseudocolinesterasa plasmática, a veces iba asociado a la bupivacaína. Venía con bastante riesgo de neurotoxicidad por el conservante que utilizaba. La tetracaína, que ha sido uno de los anestésicos aminoésteres más potentes, hoy por hoy se utiliza para aplicación tópica en oftalmología. Posee una duración de acción prolongada de 2 a 3 horas, ¿no? Con adrenalina mucho más, hasta 6 horas. Su periodo de latencia es 5 minutos y está anestesiado. También se utilizaba para anestesias subaracnoideas. También venía para aplicación tópica en oftalmología. Y bueno, dentro de los anestésicos aminoamidas tenemos la benzocaína, que es incluso hoy por hoy el anestésico más utilizado en odontología. También se utiliza por vía tópica, se absorbe demasiado lento, produce hipersensibilidad en algunos pacientes, por tanto es importante estar pendiente de ello. No se utiliza en niños de 2 años. Se conoció algunos problemas en la deglución por la anestesia que daba, por tanto había un riesgo de aspiración en el paciente. La bupivacaína es otro anestésico local aminoamida que utilizamos bastante. Se metaboliza a nivel del hígado, se excreta por el riñón, nos produce una ligera vasodilatación. Podemos utilizar con un vasoconstrictor. Su inicio de acción es hasta los 10 minutos, 5 a 10 minutos. Tiene un buen bloqueo anestésico con mayor duración, ¿no? Hasta 60 minutos, 1 hora y media tranquilamente. Más lento el inicio comparado con la lidocaína, es más tóxica que la lidocaína, pero produce menos vasodilatación. Puede producir alguna toxicidad cardíaca si es que uno pasa la dosis kilopeso. También se puede emplear con vasoconstrictores y viene para concentraciones de anestesia y analgesia dependiendo de la dosis, ¿no? Se puede utilizar vía endovenosa, para anestesia regional, en bloqueos de extremidades, ¿no? La dosis tóxica de la bupivacaína con epinefrina es de 4 miligramos.
y la dosis tóxica sin epinefrina es de 3 miligramos de la bupivacaína, ¿ya? La levobupivacaína es otra aminoamida, es un derivado de la bupivacaína, tiene menor potencial tóxico a nivel cardiovascular, se ha sugerido para anestesia endovenosa y viene en una concentración del 0,5% igual, nos llega este medicamento. La dibucaína es otra aminoamida, tiene una acción prolongada, se utilizaba bastante para anestesia intradular, menos potente que la tetracaína. Otra aminoamida que es importante que lo conozcan es la etidocaína, también una amida de acción prolongada, produce bloqueo motor marcado, y se utilizaba más para cirugías que requerían relajación del músculo estriado. Su cardiotoxicidad es muy similar al uso de la bupivacaína. Y la lidocaína, jóvenes, ¿no? Este medicamento que realmente van a encontrar en todo lado. Es un anestésico realmente local de mayor uso, es soluble en agua, no irrita los tejidos, es 2 veces más tóxico que la procaína, la acción desaparece en 2 horas, puede añadirse un vasoconstrictor, tiene bastante afinidad en el tejido graso, ¿no? El 62% de este medicamento va unido a las proteínas, produce una acción más rápida, más intensa, de mayor duración que la procaína. Y lo interesante es que se utiliza también como medicamento tópico, ¿no? Por tanto, se utiliza para anestesia tópica, anestesia regional, bloqueos de plexo braquial, anestesia regional para infiltración, ¿no? Y un montón de usos. Su dosis tóxica es de 8 miligramos kilo peso. La lidocaína sin epinefrina, 5 miligramos kilo peso. Y con epinefrina, 7 miligramos kilo peso. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas dosis tóxicas, ¿no? Porque si ustedes tienen un paciente, por decir de cuántos kilos, 70 kilos, ¿no? 7 por 7, ¿cuánto tendríamos que ponerle? A ver, 7 miligramos kilo peso. Si mi paciente pesa 70 kilos, ¿hasta cuánto tendría que ponerle? A ver, ¿quién opina? 490. Muy bien, 490. Eso es para ver si están despiertos. Entonces tendría que poner hasta esa dosis máximo. Si yo paso de esa dosis, puede producirse toxicidad en el paciente, ¿no? Es una amida, su metabolismo es a nivel hepático, se excreta a nivel renal y el inicio de acción es máximo a los 5 minutos, joven. 2 a 3 minutos ya estamos. Es una droga antiarrítmica, utilizamos para arritmias ventriculares, tiene una rápida absorción y acción, es bastante vasodilatadora, produce hipotensión arterial cuando sobrepasamos los límites. La toxicidad se produce a grandes dosis y es reversible y su vida media es corta. Otra amidoamida es la mepivacaína. Es otro medicamento que igual se metaboliza a nivel hepático, se elimina a nivel renal, su vasodilatación es ligera, su inicio de acción es rápido, hasta 1 minuto, se utiliza vía infiltrativa tópica, no existe. Dosis máxima de niños y adultos, 4,4 miligramos kilo peso, no debe exceder más en total, más de 300 miligramos, ¿no? Y se puede combinar con epinefrina y levonorfina, ¿no? Esta metivacaína también se utiliza en el mercado, pero son las que más van a ver son la lidocaína, la bupivacaína. Otro anestésico local aminoamida es la prilocaína, ¿no? La prilocaína, que es una amida, igual su metabolismo es hepático, su expresión renal, tiene una ligera vasodilatación, su inicio de acción es de 2 a 4 minutos. Este medicamento, jóvenes, es una belleza porque viene vía tópica, viene en un compuesto que se llama EMLA, ¿no? Es para la anestesia de la piel, ¿no? Es el más indicado. La ropivacaína es otra aminoamida, es un anestésico local de larga duración con menor cardiotoxicidad, menos potente que la bupivacaína. Sobre todo se utiliza más en anestesia obstétrica, ¿ya? Y la mezcla de estos medicamentos, lo que les decía, la lidocaína y la prilocaína, ¿no? También conocido como EMLA, ¿no? Es un anestésico excelente para anestesia de la piel. ¿Qué
efectos farmacológicos nos pueden dar estos medicamentos? El efecto ya dijimos que es estrictamente local, porque nosotros estamos poniendo de aplicación local. Jóvenes, si en algún momento se corta el Zoom, voy a compartir otro link, ¿ya? ¿No? Y para conseguir su efecto, obviamente aplicamos una concentración adecuada a nivel del nervio o a nivel de la región que queremos anestesiar, ¿no? Este cuadro que están viendo, ¿no? Nos muestra las dosis máximas que debemos administrar con adrenalina o sin adrenalina, ¿ya? Por ejemplo, con la lidocaína, lo que les dije, 4 miligramos sin adrenalina, máximo kilopeso. Con adrenalina hasta 7 miligramos. De la metivacaína, 4. Igual con adrenalina, 7. De la bupivacaína, 2,5, 3,2. Eso va hasta 4 y 3 es el otro. Igual. Hola. A ver, ¿quién se anima a decir cómo actúan los anestésicos locales? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué pasa a nivel de los canales de sodio? Los bloqueados. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de bloqueo produce? Es un bloqueo temporal irreversible, doctora. Exactamente. Temporal, irreversible y específico, ¿no? Tres cosas: temporal, reversible y específico. De las dosis de los medicamentos, de la lidocaína, ¿cuánto es la dosis sin adrenalina y con adrenalina? ¿Hasta cuánto es de la bupivacaína también? De la lidocaína es 4 sin adrenalina y con adrenalina es 7, doctora. Muy bien. Esto es importante porque ¿qué es lo que pasará si es que nosotros administramos de manera eh, quizás accidental, ¿no? Más de 7 miligramos kilopeso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué efectos tendríamos? Disculpen, sigo admitiendo. ¿Qué pasará a nivel central? Porque el medicamento se va a absorber, ¿no es cierto? El paciente puede llegar hasta convulsionar, jóvenes, ¿no? Y a nivel central también, ¿no? Primero empieza con adormecimiento, un sabor metálico a nivel de la boca, que es así lo que mencionan, visión borrosa, incluso dependiendo de la dosis que vaya ingresando, se puede producir ese bloqueo, como hay un bloqueo a nivel de los canales de sodio, ¿no? También altera los otros canales y producirse un paro cardíaco en el paciente. Estoy viendo la manera de compartir la presentación porque son algunas diapositivas que me faltan. Un segundito. ¿Alguno de ustedes vio alguno de estos efectos en pacientes? O, por ejemplo, aplicación endovenosa accidental, por ejemplo, de algún medicamento que no debería colocarse, por ejemplo, vía endovenosa.
Es un segundito. Ahí estamos. Bueno, al hablar de estos medicamentos jóvenes, de anestésicos locales, obviamente cada uno tiene un coeficiente de partición, unión a las proteínas, latencia en minutos y duración en minutos. Por ejemplo, de la lidocaína, su tiempo de acción máximo es hasta 2 horas, de 60 a 120 minutos. De la bupivacaína puede extenderse con el uso del vasoconstrictor y puede llegar a ser hasta 360 minutos, igual que la levobupivacaína, que la ropivacaína, ¿no? 290 minutos está Doctora, mencionando. ¿Sí? está compartiendo porque no me sale. ¿No le sale? A ver, voy a volver a intentar un segundito. Un segundito. Bueno, ya se están incluyendo, ¿no? A ver cuántos están. 34. Bueno, retrocedemos un poco. Dentro de los efectos locales, ¿no? Farmacológicos de estos medicamentos, definitivamente son estrictamente locales, ¿no? Estrictamente locales. Ya no debería por qué abarcar más del lugar donde nosotros vamos poniendo, ¿no? Y aquí es el cuadro que les iba mencionando, ¿no? De los medicamentos con o sin vasoconstrictor. El vasoconstrictor que se utiliza, jóvenes, es la adrenalina, ya que ya viene diluida, ¿no? De la lidocaína es importante que sepan las dosis máximas, ¿no? La dosis máxima sin adrenalina es 4 miligramos, con adrenalina 7 miligramos, que son los medicamentos que más se utilizan. De la bupivacaína, 2.5, con adrenalina 3.2, ¿ya? Etidocaína, prilocaína, 7, 8, 5, clorprocaína, 11, 14, ¿no? De la lidocaína, su coeficiente de partición, unión a las proteínas, potencia relativa y latencia. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros para poder, obviamente, poder acceder al campo operatorio? Con la lidocaína, su tiempo de latencia es hasta 10 minutos. De la bupivacaína, esperamos mucho más de 15 minutos, 20, incluso hasta media hora para bloqueos regionales. Ya la levobupivacaína, igual 10 a 12 minutos. Ropivacaína, menos de 10 minutos. La duración en cuanto a su acción, ustedes se fijarán, miren, la lidocaína es hasta 2 horas, 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. Mepivacaína, 180 minutos. Bupivacaína, 360 minutos. Levobupivacaína, igual, 360. Ropivacaína, 290, ¿no? Minutos. Los vasoconstrictores que utilizamos, como les decía, son la adrenalina. ¿Por qué se utiliza
con vasoconstrictor, jóvenes, sobre todo para prolongar su tiempo de acción del medicamento, ¿no? Por tanto, nos da el efecto anestésico prolongado, ¿ya? Esta asociación con vasoconstrictores puede producir vasodilatación, ¿no? Pero aumenta la absorción sistémica, ¿no? Y a veces disminuye un poco la duración de su acción, excepto en todos ellos la cocaína, ¿no? Que no utilizamos con un vasoconstrictor porque ya de entrada este anestésico produce vasoconstricción en el tejido. Bueno, el efecto sistémico. Una vez absorbido o inyectado accidentalmente, jóvenes, en una vena, es decir, cuando nosotros colocamos el anestésico local, siempre tenemos que tener la precaución de aspirar. Aspirar para corroborar que no estamos en un espacio intravascular, en un vaso sanguíneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque poniendo el anestésico local a la vía sistémica endovenosa, inmediatamente actúa a nivel nervioso central y cardiovascular, provocándonos reacciones realmente muy complicadas, reacciones adversas y a veces reacciones fatales en el paciente. Por tanto, los usos clínicos de los anestésicos locales: anestesia tópica, anestesia epidural, dentro de la anestesia epidural, peridural, subaracnoidea, para producir bloqueos nerviosos, tanto regionales o tronculares, que llamamos, anestesia infiltrativa para la piel, anestesia epidural caudal, anestesia regional endovenosa con la lidocaína, ¿no? La anestesia raquídea que ya les comenté, y el bloqueo de campo y analgesia. Hoy por hoy la lidocaína, jóvenes, utilizamos para la analgesia, como les dije, en dosis mínimas, para el dolor neuropático sobre todo, ¿no? Para algunos, y además, para el dolor neuropático por herpes zóster. Y acá están, ¿no? Dentro de las técnicas que se utiliza y el tipo de anestesia, la anestesia superficial, ¿no? Por infiltración para hacer algún cierre de alguna herida en la piel, bloqueos regionales, ¿no? Bloqueos tronculares, supraclaviculares, interescalémicos, ¿no? Bloqueo nervioso, ¿ya? Anestesia regional endovenosa, como es la anestesia de Bier, también conocida, la anestesia raquídea o subaracnoidea, ¿no? La anestesia epidural o intratecal también, que se conoce, ¿no? Y la anestesia tópica, ¿no? Sobre todo para procedimientos oftalmológicos, también anestesia tópica en la piel con esta combinación que les digo de la lidocaína y la prilocaína, que se llama EMLA, también para anestesia en spray, miren, para mucosa sobre todo, para evitar alguna reacción a este nivel. Por ejemplo, nosotros al momento de intubar al paciente para una intubación orotraqueal, administramos muchas veces eh, lidocaína en spray a nivel orofaringeo para evitar cualquier lesión a ese nivel y evitar sobre todo alteraciones hemodinámicas en el paciente. Además que el tubo orotraqueal va totalmente cubierto por una capa de lidocaína también para evitar reacciones locales, ¿no? Y los anestésicos locales, ¿qué toxicidad producen, por ejemplo, ¿no? Normalmente la toxicidad que producen, jóvenes, a nivel local son raras, ¿no? ¿Qué reacciones podría haber? Edema, inflamación. En cosas graves podría haber, si utilizamos con algún vasoconstrictor, isquemia o hematomas. Normalmente no se utiliza a ese nivel. ¿Ya? Lesión nerviosa por causa mecánica, por la aguja, tal vez al momento de la inyección se puede lesionar algún nervio, pero hoy por hoy se hace ya por la vía ecográfica, entonces es difícil la lesión nerviosa, ¿no? Porque se va viendo. También por causa química, debido a algún contacto directo de algún anestésico local, sobre todo con el conservante a la fibra nerviosa, ¿no? Y la toxicidad sistémica, ya que si es que no nos percatamos de aspirar
y estar seguros que no estamos en un vaso sanguíneo, entonces es muy peligroso eso, ¿no? Las consecuencias son muy altas. ¿Por qué? Porque la concentración que estamos administrando es bastante alta, ¿no? Y eso ocasiona definitivamente, sobre todo, acción a nivel del sistema nervioso central. Y esto puede producirnos depresión incluso del sistema nervioso central, medulares, sistema respiratorio, cardiovascular, ¿no? Y esto se explica en dos fases, ¿no? Primero va a haber una fase de excitación y otra fase de depresión. En la excitación, el paciente está inquieto, hay entumecimiento de lengua, adormecimiento peribucal, sabor metálico en la boca, visión borrosa, alteraciones auditivas, hay temblor, hay convulsiones tónico-clónicas. Y en la fase de depresión, la inconsciencia con hipotensión, síncope vascular y paro respiratorio. Sería lindo, por ejemplo, que primero se produzca una fase, después la otra, así como les estoy detallando. Esto no se ve, esto es todo en uno. El paciente le dice, si es que le dice, ¿no? Siento adormecimiento en la lengua, un sabor metálico, no veo y empieza a convulsionar y se produce el paro, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a todo esto. A nivel cardíaco, en cuadros de toxicidad, ¿qué es lo que pasa? No, pese a que el sistema cardiovascular es resistente a la toxicidad, pero sí se produce alteraciones, ¿no? Sobre todo cuando ya intercede en el aumento del periodo refractario, ¿no? Y la excitabilidad y contractibilidad está alterada en la conducción cardíaca. Sus manifestaciones clínicas: hipertensión por estimulación simpática, hipotensión y el corazón colapsa, hay un colapso cardiovascular. Otros efectos tóxicos que se menciona la meta-hemoglobinemia, sobre todo que era más conocida con el uso de aminoésteres, ¿no? Que ha sido una de las causas por las cuales han sido retiradas normalmente casi todos del mercado, ¿no? Por lo que cual altera el intercambio gaseoso de la hemoglobina y los fenómenos alérgicos, sobre todo relacionado a los conservantes de los medicamentos. ¿No? Y este cuadro nos muestra sobre todo la concentración plasmática en caso de toxicidad a nivel del sistema nervioso central para que vayamos observándolo, ¿no? Los efectos adversos y la concentración. ¿Ya? Normalmente cuando es ya más de casi 30 microgramos por ml se produce el colapso cardiorrespiratorio. Pero esta subida, jóvenes, es rapidísima, o sea, no es por pasos. ¿No? A veces el paciente está, si está despierto, ¿no? Si no está sedado, siente adormecimiento vocal y ya paro, coma y colapso, ¿no? Entonces, por eso es importante ser precavidos. Cuando inyecten y tengan que anestesiar a nivel local, siempre aspiren para estar seguros que no están dentro de un vaso, ¿ya? Y las contraindicaciones definitivamente en los medicamentos, en quienes está contraindicada, por ejemplo, pacientes que tengan algún problema cardíaco, yo no voy a utilizar, por ejemplo, medicamentos que me produzcan, que son cardiotóxicos, como la bupivacaína, ¿no? O la lidocaína en dosis altas a nivel endovenoso, en un bloqueo de Bier, por ejemplo, ¿no? eh, en pacientes que tienen alguna alergia a algunos medicamentos, por ejemplo, y puede haber una interacción con estos medicamentos. En pacientes embarazadas, por ejemplo, tengo que utilizar dosis mucho menores. En pacientes pediátricos, también tener mucho cuidado con las dosis que voy a utilizar. En pacientes geriátricos, disminuir siempre la dosis en general de todos los medicamentos que utilizamos. ¿Ya? Las interacciones de los medicamentos se han ido mencionando y conociendo, sobre todo, por ejemplo, en los anestésicos locales, con el uso de los relajantes musculares, tener mucho cuidado con el uso, ¿no? La asociación de estos anestésicos locales con vasoconstrictores, por ejemplo, ir con mucho cuidado. Ahora, hoy por hoy ya vienen diluidos estos medicamentos con vasoconstrictores, ¿no? Antes hacían preparar, por ejemplo, la adrenalina al 1 por 200.000, a 1 en 1.200, ¿no? Ahora ya vienen diluidos, ¿no? Entonces eso evita bastante este tipo de interacción, ¿ya? Por ejemplo, con el uso de succinilcolina, con otro relajante muscular despolarizante, ¿no? Puede aumentar los efectos neuromusculares de la succinilcolina, que es eso lo que se fue conociendo, por ejemplo,
y con analgésicos opioides, ¿no? Tener mucho cuidado, sobre todo con opioides fuertes, ¿ya? Por ejemplo, tipo fentanilo. Concluyendo, ¿no? Con estos medicamentos ya conocidos en nuestro medio, es importante saber, primero, que estos medicamentos son específicos, reversibles, ¿y qué más? Específicos, temporales y reversibles. Temporal. Exactamente, temporales y reversibles. Son dos grupos grandes, las amidas y los ésteres. Dentro de los ésteres, ¿cuáles están? Cocaína, procaína, mepivacaína, ¿no? Y dentro de las amidas, ¿cuáles son sus representantes? La lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína, la levobupivacaína, dibucaína, mepivacaína, ¿no? Otro punto muy importante, las dosis. Dosis máximas, ¿no? Las dosis tóxicas, con adrenalina o sin adrenalina. Con adrenalina, en la lidocaína, ¿cuántos? Con adrenalina, Con adrenalina, 7, doctora. hasta 7. Sin adrenalina, 4. 4. La bupivacaína, con adrenalina, 3.2, doctora. ¿quién se anima? A ver, con adrenalina, sin adrenalina, de la bupivacaína. Volvemos a poner el cuadro, ¿no? Con que digan 3 y 2, aquí está bien. O 4, en algunos libros ustedes van a encontrar 3, 5 incluso, 2, 5. Ya, miren, la lidocaína con adrenalina 7, sin adrenalina 4. Bupivacaína 2, 5, 3.2, ¿no? Pueden poner hasta 3, 5 acá, no hay ningún problema. Ya, y de la prilocaína. Todo esto, jóvenes, realmente es muy, muy importante para evitar todo esto, ¿no? Concentraciones adversas, realmente lo que podría producirnos. ¿Ya? ¿No? Y dentro de las conclusiones, ¿qué otra conclusión? ¿No? Los tremendos usos que ahora se están dando, ¿no? De la anestesia tópica, la anestesia, mire los usos clínicos, tópica, epidural, bloqueo nervioso, anestesia infiltrativa, caudal, regional endovenosa, bloqueo de campo y la analgesia, que es importante, jóvenes. ¿Ya? ¿No? Entonces, el resumen, los de tipo éster realmente hoy en día ya no se utilizan, jóvenes. De tipo amina son los más utilizados porque son los menos cardiotóxicos, menos medicamentos que con menos reacciones alérgicas. Los de tipo éster tienen un mayor riesgo de alergia y esto menor. Su toxicidad de los de tipo éster tienen menor importancia. Los de toxicidad con amida es colapso cardiovascular, ¿no? Y nuevamente, este cuadro es importante, sobre todo la lidocaína, la bupivacaína, la prilocaína. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, usted habló de que endovenoso, si es que lo aplicábamos por accidente, ¿qué es lo que causaba? Sí, lo que pasa que la concentración endovenosa, miren, si la concentración que estamos calculando es a nivel tópico, normalmente, o nervioso, a nivel endovenoso va directamente al torrente circulatorio. Y al ir directamente al torrente circulatorio, va directamente a la parte cerebral. Y al ir directamente a la parte cerebral, nos produce un colapso, primero una estimulación central y el colapso cardiovascular directo. Miren, es lo que les muestro en este cuadrito. Esto son valores que se obtienen a nivel sanguíneo, pero en un paciente que está con todo esto es imposible tomar una muestra sanguínea para corroborar, ¿no? Porque la clínica es lo que manda. Miren, a partir de 5 microgramos o nanogramos por ml,
el paciente ya le va a dar un adormecimiento perioral y va a tener mareos porque ya tiene una acción central, ya ha llegado a nivel central. El paciente tiene visión borrosa. Cuando ya llega a 10 microgramos por ml, el medicamento, el anestésico local a nivel sanguíneo, ya existe pérdida de conciencia, incluso coma. Cuando está menos de 20 nanogramos, ya está el paro respiratorio y el colapso cardiorrespiratorio antes de 25 microgramos ml. Ese corazón se colapsa y el paciente ya está en paro respiratorio. Esos son los efectos adversos. Eso es lo que pasa. Por eso es importante que al utilizar un anestésico local, ¿no? Para uso tópico, un bloqueo, cualquier cosa, nosotros pinchamos y siempre aspiren, porque si aspiran sangre, no es normal. Cambien de lugar, porque es muy probable que estén dentro de un vaso sanguíneo. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, vuelvo a repetir. El 11 de noviembre tenemos el segundo parcial. El 18 de noviembre tenemos el examen final. Cae día lunes, las dos fechas. Y vamos a tener en el mismo horario, a las 15:30. Ya 15, normalmente es a las 15:15. Vamos a empezar el examen a las 15:30. Ya en el aula 18 del quinto piso. Este jueves, no se olviden, igual ya hacemos nuestra última práctica en la sala de simulación. Esta semana, por favor, vayan concluyendo todos los que les falta ir a quirófano. Anótense. Han hecho circular una lista. Anótense, por favor, en los espacios que faltan. ¿Ya? Bueno, y es todo. Entonces nos vamos viendo directamente con los que faltan en las prácticas mañana, con todos el día jueves, por favor, porque solamente es el día jueves para el taller en la sala de simulación. Y ya posteriormente nos vemos directamente en el examen. Bueno, que estén Está muy bien, bien. doctora, gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Hasta luego. Están anotados los 48. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, doctorita. Hasta luego.